tardes a todos, a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las formaciones de Crismón. Ya sabéis que este curso estamos haciendo dentro de un marco formativo, de nuestras formaciones, ¿vale? Que son pues lo que ocurre con el colectivo LGTBI en los extremos del arco iris, ¿no? Entonces, hemos hablado del sexilio, hemos hablado de chemsex, hemos hablado de la LGTBI-fobia en el deporte, ¿vale? Hemos hecho, bueno, hemos estado al lado de María Luisa Berzosa, de Cristina Hinojés y de Marisol Ortiz en el sínodo. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con Rufino Arco, ¿vale? Él nos va a hablar, ¿vale?, sobre la LGTBI-fobia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y además, ya que está aquí, pues para aprovechar su presencia, lo que vamos a hacer es preguntarle también por los delitos de odio. Es decir, si han aumentado, si se denuncian más, si se denuncian menos, qué porcentaje de éxito tienen todas esas denuncias que se presentan, ¿vale? O sea, que es una charla interesante, que nos hablar aquí igual. Entonces, os le presento, él es de Granada, él es Policía Nacional y él desde dentro nos puede dar una visión, ¿no?, pues de si dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, pues si existe esa LGTBI-fobia, ¿no? Mejor que él. Cuando él entró, pues no sé cómo lo viviría, ahora nos contará un poquito de cómo lo vivió, si tuvo algún problema, si no, si fue una fiesta aquello o no. Entonces, pues eso. Y él también es el vicepresidente, si no me equivoco, de LGTBI. Porque luego somos las personas. Las tres sois fundación, bueno, Pues sí. Pues sí, ¿vale? Entonces, pues nada, os dejo con él. Y como ya sabéis, al final tendremos un espacio para poder hacer preguntas, ¿de acuerdo? Y al final os daremos también unas encuestas, ¿vale? Para que nos podáis rellenar sobre la formación, ¿vale? Pues sobre si os ha gustado o no, que se puede mejorar. Y ya sabéis que luego las encuestas pasaremos a Rufino para hacer un feedback, ¿vale?, de cómo ha ido la formación. La buscará excelente. Correcto. Así que, pues nada, ya os dejo con él, ¿vale? Muchas gracias, Rufino. Muchas gracias en nombre de Crismón. Y nada, adelante. Muchas gracias. Decir que la asociación se creó porque nos dimos cuenta de que había un espacio sin cubrir, que había necesidades por parte del colectivo LGTB con respecto a cómo se le trata en las fuerzas y cuerpos de seguridad y que había un desconocimiento en las fuerzas y cuerpos de seguridad de lo que era realmente el colectivo. Entonces, pues decidimos crear una asociación y empezamos a unir policías nacionales, policías civiles, policías locales, a China, todo lo que tuviera un uniforme así de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues lo unimos. Yo decidí unirme al equipo porque un compañero mío, que era policía, sigue siendo, pues vio que yo era muy charachero y que no me suponía ningún problema directamente. De hecho, fue porque en ese año, que era 2015, el certamen de Mr. Gay, yo lo dije que era policía y entonces ya dije, pues venga, ya ha roto el cristal de patada, ya puedo decirlo. Entonces, pues me uní al equipo y empezamos a darle forma. Me dio la semilla del proyecto y empezamos a darle forma, traímos a las chicas, unas chicas que son compañeras de la junta directiva y empezamos a darle forma. Pero yo era una cosa que yo jamás me iba a imaginar. De hecho, tampoco me iba a imaginar que iba a ser policía. Yo estudié biología en Granada, empecé en el 2000, acabé en el 2005 y fue ya al final de la carrera cuando empecé a plantearme qué iba a hacer con mi vida. Y era época de CSI, de la investigación, qué cosa más, qué guay, qué bonito, la antropología forense y los cadáveres de recuentas y analistas, voy a hacer policía. Y luego no, científica hubo poca, pero fue una buena decisión. Cuando en mi casa dije que iba a ser policía, lo primero que me dijeron es, ¡ay, lo tuyo! ¿Cómo se va a tomar lo tuyo? Estoy hablando de 2007, que es reciente a medias, ¿no? O sea, no es la transición, pero tampoco es ahora mismo. Entonces, es verdad que esa sensación que me habían transmitido mi familia, yo también la tenía. O sea, no quería
como iba a adherirme a un proyecto que era la Policía Nacional, no quería ponerme lo peor y en las caras más oscuras de la institución. Pero una cosa que evidentemente yo no la solo mi familia, cualquier persona que le decía, voy a ser policía, y lo tuyo. Y dije, mira, lo mío pues ya está. Lo mío ya bien, y entonces, pues sí que quería contar esto porque ha habido una evolución. Tanto como yo he percibido el ser gay dentro de las fuerzas, no debo ser gay lesbiana. Yo puedo deciros cómo es ser gay, porque ser lesbiana es bastante diferente. Cómo es ser gay dentro de las fuerzas de cuerpo de seguridad hace 15 años, 16 años, y cómo lo es ahora. Y también ha influido mi percepción, porque a lo mejor no ha habido, o sí ha habido más diferencia, pero yo no la he notado o la he notado en esto. Entonces, cuando yo entré a la escuela, pues claro, yo sí que había hecho deportes colectivos, me he metido en la ducha con mucha gente, me ha dado todo igual, estaba ya más acostumbrado a compartir vestuario y tal, pero claro, he de llegar a un nuevo sitio, yo sé cómo yo gestiono estar en un espacio tan masculino, pero yo no sabía cómo iban a gestionar los compañeros, ¿no? Tu presunción de heterosexualidad, tu presunción de masculinidad, todas esas presunciones que siempre caen sobre nosotros y nosotras, pues no sabía muy bien cómo las iba a gestionar. Dije, yo voy a fluir. Y entonces, pues, lo que hice fue ser muy natural. Pues en la escuela, compañero de habitación, naturalidad. A la tercera o cuarta pregunta de ¿tienes novia? Ya veían que no, y tampoco yo era muy masculino ni intentaba hacerlo. A notarlo. Y bueno, como ya éramos del mismo grupo, la misma sección, que como se llaman las clases allí, era de la misma sección y tal, y yo era simpático, ya, por polo. Y ya así al mes y medio, 2 meses de aún estando en la escuela de formación de policía, que es en Ávila, pues ya nos fuimos de fiesta a Salamanca, ya, pues ya toda la exaltación de la amistad, y ya, pues qué bien, porque esa pues nos parece que tenía que ser gay, pues no nos importa, pues mira, toma culo. Es un poco surrealista, pero bueno, encima era lo que contaba y la verdad es que era su forma de acercar, ¿no?, posiciones. Y entonces, de los trimestres, con naturalidad, no hace falta tampoco ir diciéndolo porque tampoco todo el mundo hablaba de su vida íntima y yo tampoco nunca llegué a ocultar nada porque no tenía nada que contar, no tenía pareja, nada. Simplemente no hablando de chicas, o sea, tampoco hacía un papel de fingir nada, ¿sabes? No me apetecía decir nada, no lo decía porque no era real. Y la verdad es que se lo fueron tomando con mucha naturalidad porque es lo que quiere decir, en realidad ya hay muchísima gente que o que es del colectivo, o que tiene un familiar del colectivo, o que se ha movido con gente del colectivo, entonces la gente de 15 años no es la misma gente que hace 30 años. Ya se ha avanzado mucho la sociedad y en 2007 se nota que ya había, de hecho, en 2007 ya teníamos matrimonio. O sea que ya se ha avanzado mucho socialmente y eso, aunque es verdad que las fuerzas de grupo de seguridad van un poquito por detrás en esos avances sociales, ya se hacía tiempo, ya pues, era más normalizado. Y no hubo grandes anécdotas ni nada porque era todo bastante natural. Luego, sí que es cierto, cuando empecé a moverme por los destinos más rurales, en los que había gente menos diversa, Madrid, casi a cualquier unidad que vayas vas a encontrar algo de diversidad en algún sentido. O la vas a ver en tu barrio, pero en las zonas rurales no. Entonces yo estuve, por ejemplo, 3 años y medio en Estepona destinado, y allí se notaba que el ambiente, aunque fuera respetuoso, era diferente, era más cerradillo. Entonces, pues me apetecía menos contarlo, la verdad. Y como tampoco iba a hacer nada extraordinario allí, porque vivía en Granada, iba y venía, lo que tiene que hacer la de Granada, pues la gente más cercana es la que realmente lo sabía. Y salvo algún comentario que me comentaron, pues en el WhatsApp han dicho que no sé qué, nada realmente relevante ni nada que tuviera que trascender. Así que puedo decir que mi experiencia es bastante neutral, tirando a positiva. Y ahora, en la actualidad, aún a pesar de las corrientes contra que vienen por muchos flancos, es verdad que en España esta parte de más derecha, más contra el LGTB,
aunque haya mucha gente que se adhiera a ese partido o a esos partidos políticos, la parte LGTB no les cuela tanto. O sea, se adhieren por otros flancos, pero no por el tema LGTB, porque ya te digo, se ha avanzado mucho, ya conocen gente, ya los clichés les cuelan porque conocen gente que ha tratado los clichés, los prejuicios ya tampoco les encajan con las ideas que tienen. Entonces, no es realmente algo que deba preocuparnos. En las grandes ciudades, porque luego en la asociación sí que tenemos socios y socias que están en los entornos más rurales y nos siguen diciendo que sí, que hay algunas corporaciones más que otras, las que son más rurales, y en las zonas más pequeñas, pues todavía puedes escuchar un comentario o micromachismos y micro-LGTBI-fobia. Eso sí que es verdad que se ha avanzado en eso. Las incidencias que tenemos hoy día tienden a ser sutiles, directas, ya no es la confrontación directa, ya no es una discriminación de código penal, que podía haber sido hace 15 o 20 años, ahora son muy sutiles. Es un poco como lo de los macromachismos, pues igual con los micromachismos, micro-LGTBI-fobia. Entonces, tengo un pelín en el ordenador. A ver si soy un pelín porque me están diciendo. Solo un pelín. Tú sigue hablando. Lo hacemos sentados. Vamos a ver, porque si se oye igual, te levantas. O sea que. Sigue. O hablo más fuerte. No, se está hablando fuerte. Sí, es problema de. Sigue. Pues decía que sí que se nota que en las zonas rurales las incidencias son un poquito más notables. Pero igualmente son sutiles. Entonces, hemos avanzado, pero no hemos llegado a donde queremos llegar. Entonces, por eso formamos la asociación, por eso también hacemos un poco de canal. No somos una asociación asistencial para los propios compañeros y compañeras, pero alguna vez sí que hemos hecho algo. Generalmente somos más de soporte o de ayuda a alguien que lo pueda necesitar, o sea que también os lo meto como recurso, porque como controlamos muy bien la gestión de jurídica o qué camino es el más indicado, puede ser indicado, tenemos los recursos de Madrid sobre todo, pero bueno, a nivel nacional también se puede derivar a sitios, o sea que bueno, que lo que necesitéis, pues estamos más bien para afuera que para adentro. Pero igualmente para adentro, pues cuando veamos en alguna zona más complicada, pues también recurrimos, o si tenemos que tirarle algún hilo, como por fortuna tenemos muy buena conexión con el Ministerio de Interior, que nos trata muy bien a la asociación, pues si tenemos que tirar del hilo gordo, tiramos del hilo gordo y ya, que pase lo que pase. O sea, no se hubieran metido por ti. O sea, que ahí la verdad que hemos tenido suerte. A ver si... Como vienen cambios, no sabemos qué va a pasar. Entonces, es verdad que lo que hacemos mayormente son formaciones o soporte, asistencia, presencia, sobre todo la visibilidad dentro de las fuerzas de cuerpo de seguridad también la consideramos muy importante y al final la hacemos casi sin querer. Es decir, solamente estando ya o saliendo en el orgullo, dando visibilidad, ya también consideramos que es un avance. Y hay gente que lo dice, gracias a que os viene el orgullo, pues sabía que existías y tal. O sea que la verdad es que parece que vamos por buen camino. Pero esperamos no tener que hacer falta en algún momento. En las formaciones solemos hablar de diversidad. Bueno, segundo, damos formaciones en centros escolares, damos formaciones en asociaciones como es ahora el caso, damos formaciones a los propios compañeros y compañeras. Entonces, según dónde la formación, pues contamos una cosa u otra. Ahora, por ejemplo, en las formaciones que damos a la unidad de familia y mujer, que se llama UFAM, de Policía Nacional, en las formaciones que damos a esa unidad, nos estamos centrando muchísimo en las personas trans. De hecho, hemos empezado a incorporar en las formaciones el no binarismo. Les revienta la cabeza, pero lo sentimos mucho. Tienen que conocer el no binarismo porque se lo van a encontrar en la dependencia. Se lo van a encontrar o como persona que va a denunciar, o como persona en la vía pública, o como persona despedida, se van a encontrar a esa persona y necesitan conocer cuál es su realidad. Entonces les solemos explicar, pues esto, los 4 niveles. Lo he puesto aquí para deciros que lo explicamos, pero también, pues si alguna persona no conoce este típico esquema le llaman la cookie, porque es como una galleta de jengibre, y sobre ella pues es muy fácil explicar los 4 niveles independientes que nos hablan de la diversidad afectivo-sexual. Si alguna persona aquí tiene alguna duda de que soy igual, ¿no? Es una cosa que no he hecho antes. Si alguna persona aquí tiene alguna duda de esos niveles, os puedo hacer una pequeña microexplicación, porque es muy instructiva para entender
¿de dónde vienen las personas trans? Que es una de las cosas que más nos importan ahora. Porque el resto, cuando lo explique, pues si lo conocéis, es muy sencillo. Pero lo de las personas trans y lo que es la identidad de género, con este esquema es muy fácil de diferenciar del resto. Y es muy... Así que si alguien quiere que lo comente, que lo diga. Sí. Vale. Pues, la psicología, cuando empezó, porque esto funciona así, la psicología es una ciencia que se encuentra realidades sobre el terreno. Es muy sobre el terreno. De antropología y de análisis de personas individuales. Pero al final las personas individuales siguen teniendo características comunes y pasan a tratar a colectivos. Cuando empiezan a analizar la afectivo-sexualidad, se dan cuenta de que hay un proceso que es la identidad y que es independiente a tu físico biológico de nacimiento. Entonces empiezan a categorizar estos diferentes sectores para intentar entender esta realidad, que es biológica y dentro de la biología, psicología. Entonces, dicen lo siguiente. Vamos a categorizar esto en 4 niveles. El primer nivel va a ser lo físico, el cuerpo biológico, lo genético, lo hormonal, la ruta metabólica, todo lo que estáis imaginando. La parte animal. Y llaman a ese nivel el sexo biológico. Según el sexo biológico, de manera tradicional, estaba el macho y la hembra. Y digo estaba porque se han dado cuenta, analizando las expresiones genéticas de las personas, de que no todo el mundo desarrolla un cuerpo de macho o de hembra tal cual al 100%. En el centro se queda una gama que viene a ser el 1% de la población, pues pasa que no es muy extremo y a veces se acerca mucho a lo que es macho y a lo que es hembra al 100%, entonces ese 1% a lo mejor, que de verdad se note mucho, a lo mejor es un 0,5%, pero es un gran porcentaje de la población. Son las personas intersexuales. En ese nivel, en el nivel biológico, porque si de un XX debe de nacer una hembra y de un XY debe de nacer un varón con su ruta metabólica funcionando correctamente, aquí se nota la biología, con su ruta metabólica funcionando correctamente, con el nivel hormonal frecuente, si todo fuera así, saldrían machos y hembras, pero no. Hay rutas metabólicas que no funcionan, hay hormonas que no se sintetizan, hay XY que de repente el X, una parte no funcional, X hoy, al final acaban siendo cosas intermedias, personas intermedias. Y a esas personas intermedias se les categoriza como personas intersexuales. Si queréis más de intersexualidad, hacemos otro seminario, pero es muy complejo porque son muchas rutas y hay muchas hormonas que participan y mucha expresión genética, etc. Lo interesante es el siguiente nivel, el segundo. Si os fijáis en la cookie, el primero, el sexo, lo sitúan en los genitales porque es donde se aprecia en la genitalidad, aunque el carácter secundario hay bastante, pero se aprecia en la genitalidad. El siguiente es la identidad de género y lo localiza en la cabeza, porque es algo psicológico. Es decir, se dieron cuenta que cada cultura construye culturalmente, mentalmente, su género. En Occidente, de manera tradicional, se han contemplado 2 géneros, el masculino y el femenino. El masculino siempre se ha asociado a lo macho y el femenino se ha asociado a lo hembra. ¿Qué han descubierto viendo personas, hablando con ellas? Que no todo el mundo se ha identificado ni al 100% ni al 0% con lo que tradicionalmente se le ha asignado. Hay un porcentaje que sí, que además es lo más frecuente, pero hay un porcentaje que no. Hay un porcentaje que atraviesa, que su sexo biológico se ve como hembra, pero su identidad es de hombre, que son las personas trans, igual al revés, y hay personas que no se identifican con ningún género. Porque ese proceso de identidad, que es un proceso psicológico, funciona de la siguiente manera. Tú naces y empiezas a investigar el mundo con tu mente. Y ves, ay, mira, este grupo de esta sociedad hace esto. Este grupo de esta sociedad hace esto. Pues yo me identifico con esto. Y hay veces que en ese proceso de identificación se atraviesa con lo que tradicionalmente se viene dando.
Y muchas veces las personas ni siquiera son conscientes, no conocen todo esto, ni conocen que por su cuerpo tiene que tener una relación con lo otro. Lo van viendo porque la sociedad los va empujando para la caja en la que supuestamente tendrían que estar. Hay gente que su identidad no es muy fuerte y, bueno, se acaban quedando ahí, aunque no estén del todo plenos, pero hay gente que no, hay gente que lo tiene clarísimo y que ve que ahí no encaja. La gente que se queda un poco en el centro podrían ser la gente al género, las personas bigénero. Hay también, igual que hay muchas clasificaciones de orientaciones sexuales, de identidad de género también hay varias. Y depende mucho de la cultura y del momento, porque ha habido culturas que sí que han contemplado estos terceros géneros u otra variedad de géneros, o que las características que se asociaban a un género no eran las mismas que ahora aquí. Es decir, a lo mejor la afectividad en varones, en otros, a lo mejor no. La afectividad en varones en otras culturas está contemplada de otra manera, no se ve como algo femenino, se ve como algo masculino. Mientras que a los femeninos se les impide por completo que tengan ningún tipo de afectividad por nadie. O hay culturas que han tenido un tercer género, o hay culturas que ese tercer género lo consideraban como algo muy valioso y generalmente eran por las personas que tenían posiciones de poder, o eran chamanes, o chamanas, o chamanos. Es decir, que depende mucho de la cultura. Lo que pasa es que nosotros estamos muy influenciados por nuestra cultura actual, presente y tradicional de los últimos 1000 años, y puede costarnos un poco más entenderlo, pero en cuanto abrimos un poco la mente y empezamos a ver otras realidades en otras zonas geográficas del planeta, podemos entender un poco mejor. Si luego queréis, también se puede profundizar más en el tema del género, pero lo importante es que sepáis que es independiente. Una cosa no condiciona a la otra. De manera frecuente suele venir relacionada, pero no podemos pensar que por ser de una implica la otra, porque nos estaríamos equivocando. Si nos queremos equivocar, sí podemos hacerlo. Pero si no nos queremos equivocar, entonces, abriendo un poco la mente y entendiendo cómo se categoriza todo esto, podemos entender un poco más la realidad y a las personas con las que vivimos. El tercer estadio es la expresión de género. Como veis en la cookie, es como una especie como de línea punteada que se refiere al cuerpo y es cómo yo os traslado al resto del mundo mi género. Puedo hacerlo alineado con lo que tradicionalmente, es decir, puedo ser un varón con expresión masculina, un 300, puedo jugar con la ambigüedad, o puedo ser una mujer más femenina o no. Ahí el espacio intermedio se llama androginia, por eso de andro y de ginos. Y lo importante es que es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves a una persona femenina, no puedes saber si es trans, no, salvo que le hables, claro, salvo que le preguntes, pero si tú no le preguntas no puedes inferir ni que es mujer, ni que es cis, ni que es trans, ni que es hembra, ni que tú no lo puedes decir, tú solamente estás viendo una expresión de género. Por lo tanto, esto es muy importante que eso cuando se lo decimos a los compañeros y a las compañeras, porque si tú vas a hacer una intervención en la calle y tienes que hacerla acorde a su género, la forma de saberlo es preguntando o mirando la documentación o mezclando los dos factores. Si no, puedes cometer un error. Y si quieres ser un profesional excelente, no debes de cometer ese error. Y para eso necesitas información. Entonces, decirle que ese tercer nivel es independiente del segundo, que suele ir relacionado, como siempre suele haber un porcentaje mayor, lo más frecuente, pero no tiene por qué. Y el cuarto nivel es la orientación sexual. Lo mismo. Si te encuentras a un macho varón afeminado, no tiene por qué ser homosexual. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser bisexual, heterosexual, pansexual. No da igual, no tiene relación. Sí, frecuentemente suelen ser cosas, pero no puedes ceñirte a esa frecuencia porque es muy posible que te equivoques. Y sobre todo ahora, cuando estamos entrando en una época o era en la que la gente está experimentando mucho con su identidad de género y dejándose fluir, nunca mejor dicho, tú no puedes hacer una actuación y ya a nivel personal no es, si aprecias a una persona y quieres respetar su integridad moral, pues lo mejor es que la trates acorde a cómo esa persona quiera ser tratada. Y eso incluye los 4 niveles. Bueno, debo decir que en el trato personal y en el trato policial, este y este no tendrían mucho sentido tampoco, porque te da igual lo que esa persona tenga de afectividad sexual. Tú la vas a meter
o en un calabozo o le vas a tomar una diligencia independientemente de que desee sexualmente. El sexo biológico igual, porque estamos en un mundo de géneros, nos guste o no nos guste. Hemos categorizado a la sociedad por género. Cuarto de baño, chicos, chicas, no machos o hembras, chicos, chicas. Hemos categorizado todo, hasta colegios, por chicos, chicas, el deporte, chicos, todo está categorizado. Entonces, por suerte o por desgracia, para movernos en esta sociedad necesitamos conocer el género de las personas. Entonces, pues bueno, pues si lo necesitas conocer por una gestión, pues te lo pregunto y me lo dices y ya está. Los demás sobran. A nivel personal, de amistad, pues hombre, sí que entras en otros niveles porque ya si vas a tener relaciones sexuales y eres muy genitalizado, pues también Está conectado ahí. Básicamente, esta es la cookie. Yo creo que más o menos con este pequeño pegado, sobre todo para que lo independicéis, para que no tengáis ningún tipo de expectativa, porque estáis viendo aquí un punto rosa, ya podéis desligarlo de las otras 4 cosas. Que esta es una interacción personal, la que consideréis que es importante o interesante tocar alguna de las otras, pues exploráis ese espacio, pero que si no, no es necesario. Y a nivel policial, el único interesante y necesario es y eso le decimos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, que no tienen que tampoco liarse mucho la cabeza, que si tienen que hacer un ingreso en un calabozo y si se puede poner, que como manda la normativa, de persona en persona, no mezclarme a 2 personas, pues te da igual el género. Que de repente tienes que meter más gente, pues ten en cuenta el género sentido. Eso está todo ya escrito. Está escrito desde hace ya varios años. O sea que la gente ahora con la ley trans se ha vuelto loca. Pero es que la gente ya pudiendo ser trans de manera oficial muchos años. Los protocolos de actuación policial con respecto a las personas trans llevan ya desde la última desde 2018, pero antes ya había normativa que decía cómo hacer los cacheos, dónde ingresar, eso ya venía. Pero bueno, ahora es el momento de sacar otra vez el tema, pues nada, cuando podemos apagamos un poco fuegos y ya está. Ay, esto lo he contado. No, es que a veces ponemos solo la primera, a veces vamos poco a poquito, como desgranando. Y aquí lo importante de la identidad. Esto lo ponemos sobre todo cuando vamos a los centros escolares, pero me gusta también dejarlo para otros entornos. Porque además lo vaya a entender todo el mundo que hay aquí. Uno de los mayores problemas que tenemos el colectivo LGTBI cuando sufrimos discriminación o algún tipo de incidente en el entorno laboral, en el entorno escolar, con la familia, etcétera, suele ser un ataque a nuestra identidad. Y es un tema bastante peculiar. Es decir, no es lo mismo que te ataquen porque eres de un equipo deportivo, porque a ti un equipo deportivo generalmente no te define. Es como una cosa más característica, más lateral. Pero la identidad personal es una cosa muy importante para cada persona. Entonces, una cosa que hemos venido sintiendo el colectivo desde hace muchísimos años es ese ataque a la identidad. Y en los centros escolares porque el bullying por LGTBI-fobia es más duro o puede ser más duro que el bullying por otros motivos. Además, porque si eres una persona racializada, lo más frecuente es que tu familia o tu entorno haya gestionado eso o incluso también lo sea. Entonces, tú tienes un entorno que te arropa y te entiende porque sueles sufrir misma discriminación o te pueden entender de una manera. Pero el tema LGTB tiene la característica de que posiblemente en tu entorno que supuestamente te tienen que apoyar o no lo sepan o no lo respeten o estén totalmente en contra. Entonces, es importante saber que el origen es la identidad y que el entorno de soporte puede ser que no esté dando ese soporte. Por lo tanto, hay que tener un poco más de empatía o de cuidado o de poner un poco más de atención, porque puede ser que haya un poco más de riesgo o que las consecuencias a nivel temporal puedan ser un poco más graves. Son variables que hay que tener en cuenta para actuar o lo antes posible o de una manera un poquito más personalizada.
Esto lo conocemos todos. Esto básicamente lo ponemos para hablar de que también hay LGTBI-fobia interiorizada y dentro del colectivo, pero esto no falta explicar. Que conocemos seguramente a personas que tienen interiorizada. Y vamos a pasar a hablar de los delitos de odio. ¿Media tarde? 15. Todo claro. El delito de odio. El delito de odio como tal no existe en el Código Penal. Es decir, no hay el que odie a tendrá la pena de no sé cuánto. Lo que hay es diferentes artículos que o penan una acción por haberse realizado con discriminación inspirada o basada en alguno de los epígrafes de odio que ahora voy a decir, o hay una agravante genérica de que cualquiera de los delitos que vienen en el Código Penal, que son muchos, es un agravante si se ha realizado, ahora lo más claro, si se ha realizado con ese tipo de odio. Por ejemplo, hay un artículo que es el 510 en el que dice: el que en un servicio público no atendiere a otra persona por discriminación por las razones de etnia, orientación sexual, identidad sexual, origen nacional, todas las pequeñas especificidades que se puede imaginar, ahí dice claramente: todo el servicio público que no le dé un servicio y le haga discriminación será no sé cuánto. Está muy claro. El asesinato, que está en el 139, no tiene nada que ver con el odio. Si alguien asesina a otra persona o mata a otra persona y se puede comprobar por diferentes indicadores de polarización, que es lo que nos ayuda a lo que nos ayuda a identificar que hay una característica de odio, entonces se le puede poner una agravante genérica, que no importa, pero está en el artículo 22.4. Y entonces cualquier delito del Código Penal, aunque no venga caracterizado como de odio o que no tenga nada de discriminación, se le puede aplicar la agravante de odio. Lo explico a nivel ya de casuística policial. Cuando tú haces una denuncia y la mandas al juzgado, tú haces una calificación inicial en la que dices: creemos que ha sucedido esto y te lo fundamentamos porque ha habido estos hechos con estas características fundamentadas en el odio. Cuando tú haces una denuncia tipo 510, es decir, la fundamentación del delito es ese odio o esa discriminación, si no se puede fundamentar en el juicio que ha existido ese odio porque las pruebas no sean procedentes o por lo que sea, se cae en el proceso y queda impune. Si tú coges un delito general y le pones la 22.4 del agravante general, si por lo que sea en el proceso judicial no se puede probar la discriminación, pero sí que se prueba que ha habido asesinato, que ha habido el robo, que ha habido no sé qué, continúa el proceso con ese delito base. Entonces, la mayor parte de compañeros y compañeras que están tomando este tipo de denuncias tienden más a poner el delito genérico y poner agravante, fundamentándola en las circunstancias personales o los índices de polarización que haya visto en ese caso concreto. Porque así, en el proceso judicial, tienen más probabilidad de que continúe. ¿Qué es lo que os recomendamos hacer ante un delito de odio? Reconocerlo. Esto pasa muchas veces y es que delito de odio toda la vida, pero no lo reconocíamos. O sea, ¿cuánto te pegaban? Lo normal. Me dicen maricón, pues claro. ¿Cómo no me lo van a decir si que lo parezco? ¿No? Entonces, hemos aceptado tanto el delito de odio que lo hemos dado por normal. Entonces, ahora hay que formar al colectivo, a la gente en general, porque el delito de odio, como habéis visto, no es solo el LGTBI, obviamente. Hay que formar a los colectivos vulnerables o los colectivos tendentes a la vulnerabilidad o los colectivos afectados para que reconozcan cuando tienen un incidente o delito de odio. El incidente de odio es cuando una acción huele a discriminación, huele a que es por esto, ¿verdad? Pero no llega a delito. No hay una agresión, no hay un golpe, no hay una discriminación directa, es algo más sutil. En ese caso, por ejemplo, en Madrid tenemos la ley de la comunidad,
que son leyes administrativas, no tiene nada que ver con el Código Penal, es un proceso diferente, no hay una pena en un juzgado, sino que hay una acción administrativa. Es un proceso totalmente diferente, tiene características diferentes, pero es mucho más ágil. Y entonces, muchas veces lo que recomendamos es cuando no sepas muy bien qué te está pasando, algo te está pasando, pero no sabes muy bien cómo verlo. Solemos recomendar que la gente vaya a la Organización por la Diversidad, que es de Policía Municipal de Madrid, y que antes estaba, sigue estando, muy cerca de Toledo, por ahí. Sacramento, Sacramento creo que es. Pero bueno, si necesitáis información, nos la pedís y os lo damos. Entonces, allí la policía local está especializada en LGTBifobia, racismo, etcétera, y además en ver hasta qué nivel se puede llegar. Si es que se ha llegado al penal, lo derivan a Policía Nacional. Y luego de Policía Nacional se os llama. Generalmente no tenéis que volver a aplicar todo porque ya se ha pasado el expediente. A veces sí. Tenemos la victimización secundaria, pero a veces pues, hay fallos. Y si no, y si se queda en incidente, pues te lo gestionan por la comunidad o por el ayuntamiento según la ley, que suele ser la de la comunidad, y lleva otro proceso diferente. Para reconocer estos delitos, se crearon los indicadores de polarización y se incorporaron al primer protocolo de adaptación, es súper largo, protocolo de adaptación de las fuerzas de seguridad para los delitos de conducta legales sobre discriminación. Primero se creó en 2004, se modificó en 2014, se modificó en 2015 y se ha vuelto a hacer uno actualizado en 2020, que ha incorporado la aporofobia. ¿Sabéis lo que es la aporofobia? Sí. Y aunque el protocolo se creó en 2014, una de nuestras mayores funciones dentro de la asociación es enseñarle el protocolo a nuestros compañeros y compañeras. Porque es verdad que por la casuística policial hay tantos avances y tantos sectores diferentes que si tú estás en un grupo ahora mismo de delitos fiscales, pues esto no lo ves. Y si de repente a los 3 años vas a la calle, pues no te has enterado de este cambio. Entonces, en la escuela sí que a toda la gente que entra nueva se le da el protocolo, en cada curso de ascenso o reciclaje se habla del protocolo del delito de odio, pero si no has pasado por ninguno de esos cursos porque no has ascendido o porque entraste hace 15 años, no sabes que existe el protocolo. Entonces, una de las labores que hacemos es explicar un protocolo que existe y cómo se aplica. Las primeras secciones del protocolo explican cómo gestionar primeras diligencias, personas que han sido testigos, cómo comunicarlo, lo que veáis, cómo comunicarlo a la autoridad judicial y se centra específicamente en los indicadores de polarización, que le sirve tanto a la policía para reconocer un delito de odio como a personas que pueden ser una potencial víctima para reconocer que están siendo víctimas de un delito de odio. Y hay uno que me gusta mucho, que además han colocado el primero, porque la mayoría de estos catálogos, de estas normativas, vienen porque o la ONU, o el Consejo de Europa, o cualquier organismo de defensa de derechos humanos como la ODIHR o la otra, se dedican a investigar qué está pasando en la sociedad e intentar orientarlo un poco a un tinte un poco más social. Y entonces se dieron cuenta que las fuerzas de cuerpos de seguridad, lo primero que hacen cuando les dices, creo que me ha pasado esto, es decirte, ¿usted quién es para creer si no conoce el Código Penal? Entonces decidieron añadir como primer indicador, y entonces la regulación nacional también se incorporó, la percepción de la víctima. Y lo ponen como el indicador más potente. Es decir, en cuanto que un policía recibe una denuncia y la víctima ya le está diciendo, creo que mi robo, violación, agresión física, etcétera, ha sido porque soy árabe, católico, mariquita, catalán, cualquier algo, ya debe iniciarse la denuncia con tinte de delito de odio. Que eso luego significa que va a ir a fijar delitos de odio, significa que en la carátula del atestado tienes que poner delito de odio, es decir, sigue un procedimiento diferente porque está haciendo mucha presión para que estos delitos no pasen desapercibidos. Porque durante muchísimo tiempo no han existido.
Y como no han existido, no había una política de analizarlos ni de contabilizarlos siquiera. Entonces ahora se está haciendo ese esfuerzo para que se visibilicen los que existen, aunque luego en el juzgado, lo que parece que existen, aunque luego en el juzgado digan no se pueda justificar políticamente, pero que se visibilice para que no sigan diciendo los grupos contrarios a esto que no existe. Entonces, primer indicador, percepción de la víctima. Que vais a una comisaría y no conocen el protocolo, pues nos podéis llamar a la asociación o podéis, con mucha manera, porque tenemos la piel muy fina, decirles, pues es que el protocolo que habla de los delitos de odio dice que la percepción de la víctima es un indicador de los más potentes. Tal. O sea, que yo abogo por la comunicación, por la mano izquierda, porque también somos personitas con inseguridades y con procesos personales. Entonces, aparte de este, que es el más potente, hay varios que voy a pasar a publicar. Son como 11 o 12 o algo así. El siguiente es la pertenencia de la persona víctima a un colectivo o grupo minoritario. Os vais a ver representado en casi todos los que voy a poner. Como haya uno, se debe dirigir a una investigación. Pero cuanto más haya, más peso coge la teoría de que pueda ser una discriminación. Puede ser que no sea. Es decir, puede ser que yo vaya por el retiro y me den un golpe y no haya sido por nada concreto. Puede que sí. Entonces, pertenecer a un grupo minoritario es un indicador. Porque generalmente contra los grupos minoritarios suele haber rencillas o algún tipo de fobia según el grupo minoritario y según el contexto, claro. No es lo mismo un grupo minoritario poderoso que un grupo minoritario paria. Depende un poco del contexto. Por asociación es cuando yo no tengo esta categoría, pero sí las personas con las que me muevo, por ejemplo. Es decir, típica Mariliendre, que no es lesbiana ni del colectivo, pero es más mariquita que ninguno de nosotros. Entonces, si por lo que sea estamos por la calle y hay una agresión física y a ella la agreden igual por lo mismo, no tiene que serlo. Y de hecho, esto es muy importante porque durante muchísimo tiempo hubo un problema para registrar hechos de lesbifobia, porque todos tenemos el derecho a que no se nos signifique ni políticamente, ni religiosamente, ni orientación sexual. Es nuestro derecho permanecer neutros. Entonces, no puedes poner en una denuncia esta persona que es homosexual ha pegado por ser homosexual. Y no lo podías registrar estadísticamente, porque no podías señalar que tantas personas que han denunciado son LGBT, no podías. Entonces, una de las cosas, una de las salidas que se les dio como este indicador que existía, es decir, no hay por qué significarse que tú eres parte de un colectivo. Tú puedes reflejar en la denuncia. Esta persona refiere que ha sido atacada, etcétera, por ser identificada como tal, por la persona que le ha hecho, no sé. Y entonces te quitas todas esas cargas, ni políticas, ni religiosas, ni de orientación sexual, y como por asociación también es la misma discriminación, pues es una forma muy más aséptica de gestionarlo todo. Y más cómoda, porque hay mucha gente que... Y la principal razón por la que no te dice toda la información, porque no quiere significarse en algún sentido. Esto nos pasa, por ejemplo, en las zonas de crisis. Cuando alguien va a una zona de crisis y le pasa algo, no te va a contar que fue allí. Y si no te cuenta que fue allí, tú no puedes tener un reflejo real de donde está pasando la delincuencia. Porque te va a decir, no, fue en la calle de más para allá, 4 calles. Pues cuando va a montar el dispositivo policial, pues no lo estamos montando de él, lo estamos montando a 4 calles más para allá. Entonces, es muy importante que también las personas que van a denunciar sean conscientes que no tienen que significarse y, por lo tanto, eso es un poco más abierta, contando todos los detalles de lo que le ha sucedido. Por ejemplo, la gente que queda por redes sociales de ligar y les pasa en su casa. Les da muchísima vergüenza reflejar que es porque se consideran tal y entonces te cuentan una historia que tú la estás y dices, claro, los que somos del colectivo, es que cuando te empiezan a contar, era con alguien. O sea, no me han entrado a casa y me han robado el ordenador, pero me han roto la... Y al final lo consigue sacando. Le explica esto y dice, mira, no hay que ponerlo.
Pero si tú crees que ha sido por esto, dínoslo, porque a lo mejor hay una persona que lleva haciendo esto, ya es la 20ª persona que hace lo mismo. Al final, por ahí, pues, es más cómodo para la persona abrirse un poco. Está muy evidente por las expresiones físicas, es decir, maricón de mierda, si te estoy dando una paliza y diciendo maricón de mierda, tal vez haya un poco de homofobia. Esto va más. Es verdad que la LGTBifobia no solemos tener mucho. Sí, quizás la extrema derecha, pero va más sobre todo para algunos rivales en el fútbol, en el deporte, son los que suelen tener más. O extrema izquierda, extrema derecha entre ellos. Pero bueno, algo nos aplica también de vez en cuando por el fútbol. Y evidentemente, alguien que lleva el 8-8 tatuado, según a quién le haya dado la paliza, pues también puede fundamentar el de odio. 8-8 es High Hitler. Porque, como claro, tienen que ir refinando, para que no sea muy evidente, pues pasaron a usar la HH. Para que no fuera tan evidente, empezaron a utilizarlo por el número, porque es el número del abecedario que significa HH o Heil Hitler. Entonces lo de la sí. Listo, es que ya irán muy fino. Si portan pancartas, si portan estandartes, etc. No sé si es muy frecuente que nadie vaya con estandarte, pero bueno, a veces sucede. Como como indicador de polarización viene muy bien. Esto ya es más a nivel político. Si la persona que ha cometido la agresión tiene antecedentes por hechos similares, significa que ya tiene un historial específico. En lugar del hecho. No es lo mismo. No es lo mismo que te peguen en Gran Vía a que te peguen 3 calles más para allá. No es lo mismo. ¿Puede no ser relevante? Puede. Pero es un indicador que puede significar algo. Esto me ha relacionado con temas de bandas juveniles, de bandas rivales deportivas, etc. A nosotros la verdad es que relaciones no, grupos no. A no ser que nos peleemos los de Kogan con los de... No sería asociaciones rivales. Pero no. Nos llevamos todas muy bien. No hay ningún tipo de rencilla. Como somos todas personas que hemos sido muy sensibilizadas y empáticas, no entendéis por qué algo no tiene sentido. Tal vez sea porque haya un componente de odio detrás. Contexto de vista, también por el tema religioso, hay muchísimo. Decirme, hay mucha catolicismo. ¿Cómo se diría? Teofobia. Pero yo quería saber específicamente de la fobia. Mejor había es que con las personas del Islam, con las personas judías, hay mucho. Yo quería saber, a ver. Y bueno, claro, es que España, a lo mejor te vas a Irak y sí que hay, o a Corea y sí que hay más. Eso está pasando ahora en Israel, el aumento de judíos radicales con zonas de presencia cristiana. Sí que hay aumentando. Y aquí en España algunas parroquias sí que han tenido ataques simplemente por bueno, el caso de ¿dónde fue? Por Sevilla, el grupo de Sevilla, Jerez, ¿dónde fue? El del machete. El del machete, chicos. No, eso fue Algeciras. Algeciras, por ejemplo. Entonces, son indicadores que ese era muy claro, tampoco había falta sacar un protocolo para verlo, pero sirve para fundamentar en el atestado y jurídicamente, cuando luego ya juzgado, para fundamentar que había o una 22.4, en ese caso sería una genérica porque le dio un machetazo, se puede fundamentar por este indicador. Un momento significativo. No es lo mismo que nos peguen en el orgullo, que nos peguen en Semana Santa, que nos peguen en la celebración de un evento deportivo concreto, es decir, hay características y hay momentos específicos que nos pueden servir de polarización. ¿Eso puede ser, León?
Sí. Sí, parece. Acontecimientos significativos. Por ejemplo, la marcha del orgullo. Es parecido al momento de antes, pero más, por ejemplo, pues aprovechar Hanukkah, el día de Hanukkah, o aquí en concreto, volvemos a lo mismo, el 20 de abril, se celebra, creo que es la muerte de Hitler y el nacimiento de Franco, o algo así, uno de todos, o algo así. Entonces, hay acontecimientos significativos que no solo el 20 de noviembre, el 20 de noviembre, pues el 20 de abril es también de algunos de caso de nuestro amigo Adolfo. Y último, también que nos sirve para averiguar si ha podido haber una motivación de odio, es qué pasa a continuación. Vale, te he robado, te he dado el móvil, me he ido, o me he quedado y te he dicho algo, o lo he grabado para ponerlo en redes sociales. Esa conducta posterior lo he contado por los WhatsApp de mis amigos, como pasó con la manada, o lo que hicieron, por ejemplo, en Samuel, en Galicia, también ya se ha humedecido, no sé qué. Entonces, la conducta posterior, previa o posterior, o simultánea, también puede servirte de indicador. Y aquí tenemos las redes sociales. Yo que dejo por lo menos 20 minutos para hablar, ¿no? Sí, quédate. Si queréis también podemos andar más. Pero prefería hacer tiempo para poder hablar y que me sacáis consultas. Esto lo puedo dejar ahí. Además, estamos en las redes. Cualquier cosa que pongáis, vamos a hacer. Somos federados también. Una pregunta acerca del representante de las mujeres. No sé si porque el tipo de la mujer lesbiana suele ser mujer con pluma masculina y por eso a lo mejor han sufrido menos discriminación o hacen discriminación cuando se hace profesional. En la policía, ¿verdad? Sí, la policía, bueno, generalmente no sé si también trabajáis con el ejército o el ejército tiene su... Todos estos entornos. Esto es machismo. El mismo machismo que cae sobre la sociedad cae sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad o entornos militares. Aquí lo que hay es asociarle menos valor a lo femenino. Y las chicas lesbianas están haciendo todo lo contrario. Están enalteciendo lo masculino, las que tengan pluma lesbiana. Entonces, claro, las chicas militares, policías, machorras, que les encanta el UIP, esos son la maravilla. Se llevan de puta madre con sus compañeros, los compañeros les encanta. O sea, es una maravilla. Es todo lo contrario. Y sin embargo, el que sin voy a ir ahora a tener una intervención con uno que es más fuerte y se va a acobardar. Sí que hemos tenido algún comentario de no querer patrullar con uno, porque si luego tener una intervención más complicada, con la lesbiana no. Son más brutas que los compañeros. Esto es un poco la verdad. O sea que se nota muchísimo los entornos masculinizados. No sabría decirte si funciona al revés en los entornos feminizados, porque, bueno, por ejemplo, en los deportes de categorías femeninas, como puede ser la ciencia artística, no la deportiva. La artística, por ejemplo, también ha costado muchísimo que se acepte que un hombre es femenino. O sea, pero claro, estos entornos son masculinizados y, bueno, paralelamente a la lucha de la mujer, de la presencia de la mujer y del concepto de gestión que tiene la mujer de empresas, de instituciones, paralelamente a eso, pues se ha ido aceptando e incorporando pues, el tema gay lesbiano. ¿El número de denuncias ha ido creciendo a lo largo de este tiempo? Ese tema es muy interesante. Nos encontramos con que es complicado analizar esas cifras. Ya lo sabíamos desde el principio, porque no pasa con todos los delitos. Pero estos en concreto se ha hecho tanto esfuerzo, se está haciendo tanto esfuerzo por empoderar a las personas que han sido víctimas, por hacer campañas de visibilización de que existe el delito,
de fomentar la denuncia, que no sabemos si el incremento de denuncias significa un aumento de hechos o un aumento de la visibilización. Como he dicho antes, hace 15 años, nadie me ha dicho maricón, pues claro, por lo normal, no se te ocurre, hace 15 años nadie se le ocurre ir a una comisaría y decir, me están diciendo maricón en el trabajo. Es que no va, es que no va. Ahora sí, entonces, ¿hay más? No lo sabemos. Es que es muy complicado de responder. Y además tampoco puedo confirmar que la metodología actual sea la mejor. Porque es que si en algunas plantillas no conocen al 100% el protocolo todavía o también el volumen de trabajo, hay muchas variables que influyen en que se registre estadísticamente exactamente todo lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que a lo mejor no se está registrando perfectamente todo lo que está sucediendo, que puede ser comentando que hay más visibilidad o que estén funcionando las campañas, que también se registre más porque los compañeros y compañeras saben que esto existe y que tienen que registrarlo. Es decir, es muy complicado analizar esas estadísticas. Yo recuerdo, mira, por ejemplo, en Reino Unido, las estadísticas solapan lo penal, lo que pasa en el criminal, con lo que pasa en lo que aquí sería los incidentes en la policía local. Allí en Reino Unido está todo más unido y es diferente. Yo recuerdo haber visto estadísticas que decían que tenían unos 3.000 casos anuales de casos de delito de odio. En España salían 200. Digo, no puede ser que Reino Unido sea el 2000% más, más discriminador el inglés medio que en España. O sea, es un defecto de registro, no de que sean mucho más homófobos, racistas, etc. Que lo mismo sí, pero no se puede hacer leyendo la estadística. Claro, estos son del primer registro que se hizo, cuando aún ni siquiera se diferenciaba por tipología, es decir, ahí estaba todo. Entonces, es muy complicado hacer ese análisis. Entonces, claro, es más complicado cuando el Ministerio del Interior hace el análisis, no da conclusión. La conclusión que da es los incidentes registrados por LGTBI-fobia ha aumentado el registro en un 15%. Pero puedes saber si es que o porque se ha registrado más, o porque hay una corriente política que está destrozando todo. No se puede saber leyendo la estadística. En las asociaciones sí lo sabemos un poco más porque, como hemos sido conscientes de la infradenuncia, casi siempre hemos recibido la realidad. Entonces, incluso aunque supieras que luego no iba a denunciar, iba a la asociación, lo contaba, pedía un poco de ayuda y tal. O sea que, bueno, quizá si hacemos lectura en las asociaciones de los incidentes que nos llegan, sí que podemos medir. Pero igual, mucha gente en zonas rurales que jamás hubieran pensado acudir a una asociación a contar algo y ahora, como hay tanta visibilidad, redes sociales, etcétera, puede ser que sí. Entonces, es complicado analizar eso. Y estos delitos que se denuncian de alguna manera, como puede ser que te llamen maricón o que te discriminen por serlo en algún momento, ¿qué tipo de sanción conlleva? Si lleva algún tipo de sanción. Y dentro de lo que son delitos graves o delitos leves, ¿es un delito leve y lleva una sanción más simple o si depende también de qué tipo de denuncia sea? Porque claro, a veces la gente complica la vida, tanto protocolo, tanto lo que conlleva el juicio, lo que conlleva la denuncia y demás. No te complica la vida si realmente le van a poner una multa de 100 euros, pues a lo mejor me la pena. Pues, ¿se considera, se agrupan delitos leves? ¿Es un delito grave? ¿Qué tipo de sanción se pone a la persona cuando hace este tipo de delitos? Depende un poco del grado. Entonces, no es lo mismo que te llamen maricón por la calle y ya está, a que te lo llamen por las redes sociales, porque las redes sociales una vez que se tienen es que se considera que tienen publicidad. Entonces ahí ya la caga un poquito. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que lo haga de manera reiterada, una sola vez, en el contexto en el que lo haga, si son acompañados de una amenaza o no. Entonces, lo que me parece más leve, que te insulten sin tocarte, que lo hagan de una manera más sutil, suele ser o una discriminación no muy patente, suele quedarse en infracción administrativa. Y si eso es una persona física, no suelen ser muy altas las multas,
Si es un insulto, pues eso, eso no tiene proceso judicial. O sea, bueno, lo manda a delegación de gobierno y como el que le pillan con un canuto. O sea, o alguna arma prohibida. O sea, es una cosa que no tiene mucho recorrido. Es decir, se fundamenta, se lleva a delegación de gobierno, lo cursa a delegación de gobierno y delegación de gobierno decide si la sanción es procedente y ponen la multa. Si es penal, si te están tocando, en cuanto que te toquen, ya empieza a ser penal. Entonces, no se puede calificar como leve o grave, todo lo del 510 de discriminación o el discurso de odio es el 511, todo lo que lleva aparejado el odio son graves. Son delitos, bueno, son menos graves porque la pena es menos de 5 años, pero no son leves. Se llaman delitos menos graves. Esos, la pena sube de 2 años para arriba. Pero claro, tienen que fundamentar jurídicamente que todo eso está motivado por... Si es un delito médico, pues ya tienes desde una agresión física con lesiones no graves a una lesión física con lesiones graves, a un homicidio, a una amenaza grave. Depende del delito base para que sea considerado grave o no grave. Porque luego a eso le van a poner la agravante genérica. Y la agravante genérica no va a cambiar de grado el incidente. Es decir, si yo te doy un golpe y te tienen que dar puntos, por ejemplo, es un delito de lesiones. Si te lo hago sin ningún tipo de motivación de odio, está con un delito de lesiones con la pena que va desde los 2 a los 4,5 o 5 más o menos. Si se puede motivar el odio, sigue siendo el mismo rango, solo que la agravante lo que hace es que se suba, que entre los 2 y los 4 tengan que empezar por los 3. No puedo bajar del 3. Pero está en el mismo rango. O sea, sube un poquito el inicio, pero no se queda en el mismo rango. Entonces no lo hace ni más grave ni menos grave. Lo agrava. O sea, siempre si se puede fundamentar que hay una discriminación, agrava lo que se tenga dentro del rango en el que te puedes mover. Porque hay rangos que ya no puedes subir más para arriba. Entonces, es muy difícil responder a tu pregunta porque va a depender de si llega a grado penal y lo gestiona la Policía Nacional o Guardia Civil o se queda en administrativo y lo gestiona la Policía Local. En ese caso, si es local, una cosa distinta y la multa es económica. Y si es penal, generalmente no suelen ser multas, suelen ser prisiones, penas de prisión, pero a la hora de poner una pena, el juzgado tiene en cuenta si es la primera vez que ha delinquido, si la pena es de más de 2 años o menos de 2 años, la gravedad de los resultados. Entonces, si es la primera vez que ha delinquido y no es muy grave, es decir, si es menos de 2 años de prisión, lo más seguro es que le sustituya la pena por una multa. Por lo tanto, al final no acaba la multa. Depende un poco, porque el Código Penal es muy grave cuando lo ha hecho muy mal. Si lo ha hecho medio mal, es muy permisivo. Cuando son menores, ¿tienen alguna sanción? Lo mismo el agresor como los agredidos o agredidas. Ah, pero la repito yo. La pregunta era si son menores, agresores o víctimas, ¿supone alguna modificación o alguna característica especial tanto en las penas como en el procedimiento? ¿Más o menos? Sí. Pues, si las personas menores son las víctimas, suelen agravarse las consecuencias. Porque en casi todos los delitos que lo hace una persona menor es más grave. Entonces, por ahí sí. Si la persona agresora es menor de edad, se va. Si tiene menos de 14 años, lo único que puede hacer es proteger a la persona agresora. Pero claro, como la persona agresora y la persona víctima, en caso de acoso escolar, entre 14 y 18, se buscan vías, aunque haya una ley de responsabilidad del menor, que es la 5/2000, ley orgánica, aunque exista esa ley, se tiende a la educación, en cualquiera de los sentidos, tanto si es por discriminación o si es por alguna otra motivación. Es como un paralelo aparte. Si la persona que ha sido agresora es mayor de edad y la persona que ha recibido la violencia es menor, sí que se suele actuar con más contundencia y de hecho la penal viene. Lo que desconozco es si hay una agravante
para la ley administrativa. Imagino que sí, pero lo desconozco, entonces no lo puedo asegurar. Pero ya tengo tarea para cuando vuelvo para casa. Y va por otro procedimiento totalmente distinto. O sea, si es penal, va al Ministerio Fiscal, instruye el Ministerio Fiscal, lo lleva el juez de menores, ni siquiera se aplica el Código Penal, solamente la parte general del agravante, por ejemplo. La pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo? Pues que lo vaya pensando, ¿qué quieres? ¿Para que lo haga por escrito o que no lo haga verbalmente? Ya no puedes decir eso, es complicado. Que ya no puedes decir eso porque te he explicado la diferencia entre sexo y género. Te estoy regañando. No, eso lo dejaron muy bien atado. Hay cosas que a lo mejor no han dejado atadas, pero esas han dejado muy bien atadas. Y dicen que... Me hablo como... Dicen que... Dice la ley que el proceso judicial, jurídico o el que sea, será juzgado según el género que tenías en el momento de realizarlo. Cosa diferente es que luego, pongo un ejemplo más claro, hombre agrede a su pareja mujer y es imputado como violencia de género, va a seguir siendo juzgado. Imagínate que en el proceso hace el cambio. Va a seguir siendo juzgado como lo que pasó, que era una violencia de género, y ahora, si es condenada, cuando vaya a prisión, va a ir a una prisión de mujeres, de forma separada. Eso es lo que se está haciendo, que eso es lo que se lleva haciendo. Porque es que cambiarse de género lleva existiendo mucho tiempo. Esto ya pasó, o sea, no es una cosa que ya ha pasado y ya se pensó. O sea, que esa es la respuesta. No, yo era un poco en relación a lo de insultos, incitación al odio, cuando no van dirigidos a una persona concreta, sino al colectivo, desde internet, desde páginas web, desde medios de comunicación o personas que declaran pues, en medios de comunicación, en cualquier sitio. Pero no, entonces ahí tiene que actuar, tiene que haber un denunciante, o sea, un denunciante, alguien que denuncie un colectivo, por ejemplo, Grismón, Kogan, quien sea, que denuncie a esa persona para que inicie un procedimiento, la fiscalía, vosotros, como policías, o eso queda ahí en el aire impune, y ya está, en la nube, ¿no? Preguntan por aquí qué hacer en el caso de que no haya una persona afectada, sino que sea un colectivo entero. Pues resulta que el Código Penal divide los delitos según el bien jurídico protegido. Empieza con los delitos contra las personas, las lesiones, el homicidio, etc. Y va avanzando. Pasa por los delitos contra la Constitución, delitos contra las instituciones del Estado, delitos contra el orden público. Y hay uno en el de los delitos contra la Constitución y los derechos constitucionales, donde está el 510. Porque el 510 lo que protege el bien jurídico protegido es la dignidad humana. Y la dignidad humana es un bien que ninguna persona únicamente posee, sino que se posee en general. Por eso se metió allí ese delito. El delito de discriminación se metió allí únicamente por eso. Aunque luego las amenazas que sean contra la integridad moral o física, en este caso física, sean individuales, se colocaron allí. Por lo tanto, cualquier persona puede dar noticia de ese suceso criminal. Puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, quien dé noticia, una asociación,
De hecho, no tiene nadie por qué presentarse como acusación. Con el hecho de dar la noticia, ya la persona que está allí es la encargada, o sea, policía, la policía es la encargada de gestionar, buscar las fuentes, pero no necesita, una vez que se lo dice, de hecho, quiero decir aquí, por si a alguien le interesa, que hay una forma de denunciar que no es ir a la comisaría y denunciar, sino que hay un apartado en la web de la policía, policía.es, que se llama Participación Ciudadana. Luego, si queréis, paso, de hecho, lo tengo aquí. Lo voy a decir exactamente porque quiero que lo tengáis. Donde tú puedes comunicar de manera telemática un hecho, que eso luego pasa un filtro y si consideran que, pues, que tienen notas de delito, o contactan contigo para que les den más detalles, o si no necesitan contactar contigo porque ya tienen todo lo que necesitan, empiezan a trabajar. Y sí, quiero deciros perfectamente cómo es el... Aquí está. Colaboración ciudadana. Yo sabía que no era una participación. Si pones en policía.es colaborar o colaboración ciudadana, te aparece el recuadrito para que expliques lo que has visto que crees que ha pasado y empiezan a gestionarlo. Me has preguntado los colectivos. Pues eso, cualquier persona puede dar noticias, se puede presentar como acusado particular, puede dar noticias de lo que ha sucedido o quizás para un colectivo. De hecho, están preparados para cubrir colectivos. ¿Se suele hacer eso? ¿Qué dices? ¿Alguien en una radio dice Con- algo? Ajá. ¿Se denuncia así o no? ¿Se utiliza? Suelen ser las asociaciones en el paso. Y a veces funcionan. Pero es verdad que penalmente, como el Código Penal es lo que llaman la última ratio, intentan que sea lo más grave y el último recurso al que acceder, generalmente suele quedar en infracción administrativa. Porque tiene que ser que digas claramente, salí y matar a todos los no sé qué, la política que debéis poner. O sea, tiene que ser muy evidente. Si es, me encantaría que no existieran no sé quién. Estamos con las líneas, con el borde, cómo de grave, a cuánta gente quería llegar, cuál era su motivación, lo dijo por poesía o literatura o de verdad quería a la violencia de polarización, indicadores de polarización. Si de verdad quiere justificar que hay algo penal, tal. Ejemplo, los de Bastián, la chica que representa a Bastián, que no sé si es su presidenta o qué participación tiene en el grupo de personas, hizo un speech de islamofóbica total en el que decía pues, que no tenía que existir. Tal. Está averiguando a ver si había o no había delito de odio. Que es muy sutil. Y como ahí choca bien con la libertad de expresión, que es otro derecho fundamental, el artículo 20 de la Constitución, pues si quieres que la pena es muy complicado. Es más sencillo, si ves que es contra ti, defenderlo por unas amenazas a ti, que fundamentarlo porque quieren afectar a todo el colectivo, etc. Que sí, que lo es, pero como entramos en el terreno jurídico, que esto es una balsa de una movediza, pues es complicado. ¿Vuestros protocolos son los mismos en cualquier autonomía? Por ejemplo, igual en Ceuta y Melilla o cambian cosas. Los de Policía Nacional y Guardia Civil, sí. Luego ya... sí, perdona. Los protocolos son los mismos en toda la geografía española. Y entonces yo le estoy respondiendo que Policía Nacional y Guardia Civil, que son instituciones nacionales, sí que tienen los protocolos igual en todos sitios. Y de hecho, la forma que tiene de actuar la policía y la Guardia Civil se rige por unas instrucciones que dan desde el Ministerio del Interior y que son para la CIVIL y para la Policía Nacional. Entonces, los protocolos son los mismos, pero el nivel de conocimiento de los protocolos puede que no sea el mismo. O sea, que ahora hay que hacer un poco más de incidencia en algunas zonas más
Adelante. ¿Puede haber homofobia interiorizada en miembros de los cuerpos de seguridad del Estado? Preguntan por aquí que si puede haber homofobia interiorizada dentro de los cuerpos. Mi experiencia... ¿Conoces eso más o menos? Mi experiencia... ¿Ese fenómeno? Sí, lo conozco. Mi experiencia me dice que con un 100% de probabilidad existe ese fenómeno con una alta probabilidad de que suceda. Entonces, dicho esto, puede ocurrir a veces que haya una proyección, independientemente de los protocolos de la ley, y subjetivamente el propio policía, el vigilante, ¿quién vigila al vigilante? Sería la pregunta. Que sea el que vulnerabilice a un ciudadano en función de una apariencia, un rol, o sea, una atribución que está en el imaginario o en el constructo del número de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, lo que sea. Y eso lleve a intimidar, a vulnerabilizarte, ¿me explico? Sí, perfectamente. La cuestión se amplía a si puede ese efecto de homofobia interiorizada afectar a la hora de hacer el trato a la ciudadanía. Sí, puede afectar. Yo imagino cuando puse los indicadores, se pueden reconocer mucho en algunas actuaciones institucionales. Entonces, cuando hay una violencia excesiva en algo, te puede hacer pensar que a lo mejor hay algo. Entonces, esto no se puede comprobar y además se ha ido limando muchísimo con el tiempo. Puede ser más sutil. Puede ser menos sutil en otros sitios. Es decir, esto es anecdótico, pero sí es verdad que alguna persona trans nos ha dicho, pues estaba en la oficina de denuncia y cuando me he dado la vuelta he escuchado, no sé qué, no sé cuánto, la Travelo. Esto es anecdótico, no ha pasado en todas las comisarías, pero ha pasado, es real. Y eso pues, puede ser motivado por desinformación, por mala leche, por homofobia interiorizada, por transfobia, por muchísimas razones. Pero claro, no puedo dividir si es interiorizado o es que realmente es una persona transfoba. Es decir, puede ser que no sea una homofobia interiorizada, puede ser que sea una homofobia exteriorizada. Realmente homófobo esa persona. Es verdad que, por mi experiencia profesional y mi recorrido, la policía tiende a ser neutra hacia afuera. Y se le da bastante bien, aunque a veces se le huela un poco. Pero tiende a serlo bastante bien y yo me sorprendí, de hecho. Pero es que luego, cuando la puerta se cierra o pasamos al corrillo, el corrillo está en ebullición. Pasa con los compañeros que somos gays. Es decir, tú te das la vuelta y parece que estás genial con tu compañero y te das la vuelta y luego te dices, compañero, no verás que te han hecho un traje que flipa. Entonces, es más frecuente, es menos frecuente, es más grave, cada vez es más micro, es por homofobia interiorizada. Es muy complicado atinar, pero estas cosas son igual que suceden en cualquier empresa. No hace falta meterse en la policía. Pero es cierto que la policía, la Guardia Civil, el entorno militar, ha sido un entorno de orden y mando, de masculinidad, de cuestionar la feminidad, de la debilidad y la fortaleza, del macho. Entonces, claro, yo imagino que algunos cuantos que eran homófobos eran por dentro y por fuera. O sea que sí. Es complicado, pero sí, imagino que sucederá igual que sucede en todos los entornos. Este no se va a librar. ¿Sabes cómo se regula hoy ya, por ejemplo, el tema en las cárceles o en el tema del deporte? ¿Y quién lo regula? O sea, es que una mujer pueda salir como hombre, o en una cárcel puede ser uno como hombre o como mujer. Valorarme bien, ¿eh? Sí, Me gustaría que seáis sinceros y sinceras y así por lo menos nos retroalimentamos. Pues el deporte, también la ley trans lo dejó atado y se quitó el tejado, se quitó el muerto de encima
y dijo que cada federación deportiva estableciera sus pautas. Es el médico, el psicólogo, alguien. No que la federación, por ejemplo, la de ciclismo, decida si las personas trans femeninas pueden o no pueden ir con tal calidad. O sea, que lo dejó en la mano de las federaciones deportivas que decidieran. Y en las cárceles, porque la cárcel no es perfecta. Claro, no. En las cárceles, todo lo que es institucional, todo, y que se separa por géneros, hacen caso al género del documento, sea el que sea. Que ha transicionado corporalmente o no ha transicionado, o está en proceso o no tiene pensado ningún tipo de transición, pues ya yo tengo entendido que tienen módulos apartados y también depende. Es decir, si tú vas a meter en una cárcel de mujeres a una persona con un pene, con X muestras de que a lo mejor puede ser un fraude de ley o no, etcétera, tienen las capacidades de tener el módulo aparte, de horarios diferentes, las duchas diferentes, es decir, hay mecanismos porque esto lleva pasando. Y de hecho, esto, bueno, ya lleva pasando varios, es que ya hubo una circular de la Fiscalía en 2006, es que hace tiempo ya de esto, pero es que otros países llevan muchísimo más tiempo con estas circunstancias y las atajan de la manera similar. Rufino, se están denunciando la violencia intragénero. La violencia intragénero se está denunciando, pues no se está denunciando como tal porque no existe. Es decir, existe la violencia doméstica y la violencia de género. Eso se acaba fuera de la ley trans. La violencia intragénero se acaba fuera. Claro, entonces, a nivel penal, a nivel código penal, a nivel criminal, la violencia que tiene una persona sobre otra del mismo género es violencia doméstica si es que hay convivencia doméstica. Si no, no tiene no tiene mecanismos especiales. Se está luchando para que si hubiera medidas protectoras, es decir, para que las medidas protectoras que suelen acompañar a una violencia de género para evitar que vaya a más o medidas asistenciales, recursos sociales, etcétera, sí se está trabajando para que, porque claro, es que no es lo mismo que te golpee tu hermano a que te golpee tu pareja. No es lo mismo, hay unos mecanismos diferentes. De hecho, puede ser que seáis padres, los dos, o madres, las dos. Es decir, que hay características que son diferentes, pero no están contempladas en la ley. Por lo tanto, como no está contemplado, a nivel policial no existe y a nivel jurídico tampoco. O sea, porque fíjate, la policía ha avanzado mucho y ya los atestados refiere cuando una persona es transexual, hay recomendaciones escritas del Ministerio del Interior de que cuando toma una denuncia diga, imagínate que vas a tomar una denuncia de una persona que aparentemente es mujer. Refiere que se llama Almudena. Te da el DNI y pone Manolo Fernández. Tú, que ya has aprendido, le dices, hola, buenas tardes. Dice usted que se llama Almudena, ¿no? Sí. Vale, en su documento pone Manolo Fernández. Sí, ¿por qué? Aún hecho el cambio, no sé cuándo, tampoco eso, no sé. Vale. ¿Quiere ser llamada como Almudena? Sí. Pues pone, nada más empezar el atestado. La recomendación es que haga. La persona denunciante cuyo documento pone porque tiene que figurar lo que pone en el documento. Pero que a partir de ahora, por identificarse con el género tal, se va a referir a esta persona con este nombre. A partir de que haces ese comentario, ya todo lo demás es en femenino y es Almudena. Tú lo haces, preparas todo, lo mandas al juzgado, viene el juzgado, se pasa en el atestado por donde más les gusta. Hay entornos en los que les da igual. O sea, si la gente puede pensar que hay poca sensibilidad en el entorno policial, espero que no lleguen al entorno judicial. Porque es frío como el hielo. Entonces, la pregunta ya. La violencia intragénero, a nivel policial, sí que se tiene cierta empatía y se intenta, pero a nivel judicial, a nivel judicial es código literal. Y si el código literal no te cubre, vosotros sois dos hombres. Claro, es que
es precisamente lo que nos han dicho en el curso que hemos hecho de identidad de género, es que si ocurre, hay que decir desde el primer momento que no es que te ha pegado un amigo ni un compañero, es que te ha pegado tu marido, que te ha pegado tu mujer, para que eso quede reflejado en el atestado. Es decir, que desde el primer momento se deje claro. Porque si no, te van a tratar como que te ha pegado una persona, es decir, otro hombre o una mujer. Pero en este caso es tu marido. Pues o sea, creo que son violencias distintas. Porque en el caso de una pareja cis heterosexual, cuando le pega, pues es por posesión, por el machismo, etcétera. Sin embargo, cuando alguien te pega, siendo tu pareja, una pareja homosexual, por ejemplo, no ese es el motivo. Te pega por celos, te pega por inseguridades, te pega, o sea, que hay distintos motivos de las agresiones, si son una pareja cis heterosexual, si es una pareja pues, de hombres o de mujeres. Entonces, eso tiene que reflejarse en algún sitio, tiene que quedar reflejado. De hecho, puede ser incluso que sea un delito de odio. Porque hay parejas que una parte de la pareja no tiene interiorizado o no tiene aceptada su condición, Claro. y lo que agrede en su pareja es precisamente lo que no le gusta, que se llama homofobia. Sí, la homofobia. Homofobia. Claro. Entonces, de verdad, si se quisiera seguir bien ese caso, se podría incluso motivar como indicador de polarización el odio por homofobia. Pero ahí estamos totalmente, todavía falta mucho por hacer. Pero una cosa que es muy importante, las órdenes de protección que sirven para órdenes de alejamiento, bueno, pueden ser medidas cautelares que puede poner, en violencia de género puede incluso solicitar el propio agente de policía que está tomando la denuncia, el juez de instrucción cuando se le pasa el atestado a las 24 horas o 48 horas, o ya el juez que ve la causa. Esas medidas de protección las puede pedir cualquier persona. Entonces, a la hora de motivar esas medidas de que no se comuniquen contigo, que no se acerquen, etcétera, es muy importante que es tu pareja y que tenéis un mismo domicilio. Es decir, no es lo mismo que me pegue a alguien por la calle de mi mismo género a que me pegue a alguien con quien convivo y con quien tengo una familia con hijos. Entonces, eso, a la hora de... Es verdad que jurídicamente, a lo mejor penalmente, no es más grave, pero sí que puedo fundamentar que una medida de protección se aplique precisamente para las circunstancias. Por eso imagino que en el curso dirían que quedara muy claro en el testado que esa particularidad estaba existiendo. Últimas preguntas que tenemos que acabar, chicos. Espera, a ver, levantad la mano, por favor, para responder. Tenía una... Venga, 1, 2, 3 y acabamos, ¿vale? La principal diferencia entonces de un delito y lo administrativo era que te toquen o no te toquen, o cómo lo podemos generalizar un poco, por aclararlo. Es que es muy complicado porque te puedo estar agrediendo verbalmente y ser más grave que un empujón. Porque si en esa agresión verbal hay una amenaza o son públicas, puede ser más grave. Entonces, como es muy complicado, y es muy complicado porque incluso penalmente los compañeros a veces no saben si tienen que tomar la denuncia o no, nuestro consejo es que vayáis a la unidad de la acción de la diversidad porque son personas que están continuamente moviéndose en ese límite Para filtrar, ¿no? y entonces van a hacer un asesoramiento. Bueno, os preguntáis la sección, pero es verdad que si queréis saberlo, hombre, también podéis ir al Código Penal, porque todo lo que no sea penal es administrativo. Pero claro, no necesito aprender el Código Penal. Comentando sobre la pregunta relativa al género, en la ley trans que ha sido, eso ha quedado muy bien atado en las leyes. Creo que hay otros aspectos que no te parece que quedaron bien atados. Desde el punto de vista policial, ¿qué crees que podría haber sido mejorable o qué puntos no quedaron también atados en la ley? Desde mi posición, además desde el LGTBI, pensamos lo mismo en la Junta, creemos que se ha quedado muy vacío el tema del fraude de ley. Y entonces, ¿cómo demuestra la policía que esta persona que nos está vacilando en la cara, cómo demuestro yo que no lo voy a meter en el calabozo con las mujeres? Porque no lo es. Es que porque además todo el colectivo LGTB que reconocemos a una persona trans de lejos, es que me está vacilando. Entonces, claro, nos faltan las herramientas para poder decir, bueno, en realidad la herramienta es esta. O sea, el mejor arma de un policía es su bolígrafo. Lo decimos en la academia y es totalmente real. La mejor manera de argumentar algo es, o sea, de defender algo es argumentar.
que tú tienes que hacer un cacheo y me está vacilando. La persona refiere no sé qué, no sé cuánto, pero a juicio de esta persona y en base a el cacheo lo resta a tal persona. Pagamos. Pero claro, no tenemos un respaldo en la ley trans. Es una cosa del actuar policial que ya sabemos cómo hay que gestionar las cosas. Pero claro, tú lo estás haciendo y mientras lo estás haciendo estás diciendo, ¿me van a empurar? No lo sabes. Entonces, pues sí es verdad que nos hubiera gustado que se hubiera podido, o por ejemplo, es verdad que está en la ley el tema del retornar a tu género, es decir, primero el primer cambio a los 3 meses, o sea, llega 3 meses te corrobora, te lo gestiona a los 6 meses, luego puedes hacer un cambio para atrás y ya el segundo ya requiere autorización judicial a los 2 años. Está como intentando no posibilitarlo, pero igualmente lo puedes seguir haciendo. Entonces, a nosotros nos gustaría que hubiera hablado un poco más del fraude de ley, de cómo podemos aumentarlo, pero claro, yo entiendo que una ley no va por eso. Porque es muy complicado, porque es una cosa que es tu identidad personal. ¿Cómo demuestras que es un fraude? No lo puedes demostrar. Que ahora está sucediendo el fraude de ley. Muchos youtubers hacer registro con el cambio simplemente para demostrar la facilidad del cambio y de que pueden beneficiarse entonces de los derechos que permitiría tener el cambio de género. Claro, tú obviamente podrás argumentarse en un fraude de ley al hacerlo público mediante un vídeo o lo que sea, y como un proceso que dura 3 meses, el proceso no llegaría a la ratificación. Por ejemplo, eso hubiera estado muy bien que lo hubieran visibilizado. Es decir, una persona que abiertamente te está diciendo que lo está haciendo un fraude de ley. Pero no ponerlo en la ley. Tendrías tú que justificarlo. Bueno, pero eso no lo perseguiría Policía Nacional, eso lo perseguiría posiblemente Policía Local, porque es un tema administrativo. Pero la ley, de hecho... Pero no eres mujer en cuanto le haces el cambio, es decir, en esos 3 meses no eres mujer. No lo eres todavía. Es decir, no llegas y dices, soy mujer, ya he hecho esto y soy mujer. No. En esos 3 meses no eres mujer todavía. Por ejemplo. O sea, tiene que pasar, como me viene explicado él, o sea, esos 3 meses lo tiene que ratificar. Hay otros 6 meses en los que tú puedes dar marcha atrás y además lo que recomiendan es que esa persona, claro, si quiere ser mujer, tiene que cumplir una vida de mujer. De hecho, tiene que haber un cambio de hecho. Claro, es que tiene que cumplir esa vida de mujer. Es decir, no puede seguir haciendo vida de hombre habiendo pedido un cambio como mujer. Es decir, no es tan sencillo. O sea, esto que dices tú que dicen, ya soy mujer, mira qué sencillo ha sido. No es verdad, es decir, no es mujer por ir allí y pedirlo. Pero aquí llamaría esto a ser vida de claro. El problema es hay un hilo en Twitter que lo explica muy bien, Olimpia Abogados, son abogados LGTBI, que a lo mejor tú te suena, bueno, lo explican muy bien. No voy a entrar en esto porque no es el tema, pero que no es tan sencillo como los youtubers lo hacen parecer, ¿no? O como hay abogados LGTBI focos que van por hacer presente su LGTBI fobia y dicen, pues mira, ya soy mujer, no lo eres por ir allí y presentarte, no. O sea, tiene que ratificar los funcionarios después de 3 meses que pueden no ratificarlo. Es decir, si él aprecia que no es, puede no ratificarlo. O sea, os lo digo yo porque lo he visto y no lo conozco. Sí, claro. Entonces, o sea, no es tan sencillo, de verdad. Que no yo, por ejemplo, pondría una cláusula. Hay mucha gente, esta gente que no suele luego hacer nada de mujer, pues hombre, en su caso, por ejemplo, piden que solamente se le cambie se llama sexo, la casilla de sexo en el DNI, pero no el nombre. Yo, por ejemplo, pondría una cláusula que dijera a estas personas las tendría en cuarentena. Es decir, vale, pues veo que solo has cambiado esto, pero los otros no tienen ninguna intención de cambiarlo, no es que no vaya a aplicarte la ley, pero voy a tener un especial celo en ver si efectivamente esto es real o puede ser un posible fraude de ley. Eso yo lo hubiera puesto en la ley, porque eso haría que mucha gente de este tipo, pues, no lo hiciera. Y además añadiendo la multa que va si se demuestra que es un fraude de ley. Y todo lo que haya hecho, como has hecho tú muy bien antes, todo lo que haya hecho con el género cambiado, es decir, todo lo que haya podido hacer con el género cambiado, si se demuestra que es un fraude de ley, se deshace todo. A mí, ¿sabes lo que me da? Y
económicamente me hace de todo esto. Me cambio de sexo por las ventajas. Correcto. ¿Cuáles? ¿Qué ¿Qué ventajas tiene? ventajas tienen las mujeres? Sí, Si ni siquiera hay ventajas fiscales. Es decir, no tienes una reducción de nada. ¿Dónde hay cuotas por ser mujer? Es que me encantaría saberlo. No hay un policía, ¿no? Que ha intentado presentarse a unas pruebas. Y que... Hubo un opositor a la policía local de Torrelodones, que lo dijo abiertamente que se quería presentar y llevó un papel del notario. Y entonces le dijeron, enhorabuena, te puedes limpiar el culo con el papel del notario. Bueno, no se lo dijo directamente, porque primero se cagaron. Ya me he metido en tiempo ya. Claro, él lo intentó. Y dice, pues yo quiero hacer las pruebas femeninas. Coincidía que en esas pruebas la única diferencia entre hombres y mujeres era lanzar un balón medicinal o hacer otra prueba. Entonces le dijeron, pues bueno, a la del balón, te tomamos nota de la nota que has sacado y luego ya la veremos. Cuando luego fueron a ver, dijeron, este papel que te estamos dando no sirve para nada. Se limpiaron el culo y ya está. Y él quedó con un punto de lo que es. Pregunta que terminamos. Muy breve, es solo saber o... Siempre te cortaría para ese protesta. Un segundo que no te escucho. Sí, está ya rellenada la Ya me han encuesta. puesto todos un 10. Venga, pregunta. Que las llamadas prácticas de conversión, de terapias de conversión para dejar de ser homosexual, hoy en día creo que en toda España, o al menos en la Comunidad de Madrid, son delitos, ¿no? ¿O Delitos no. No son Están delitos. contempladas en la ley, pero no son delitos. Ah, no son delitos, son prohibidas o... Es ley administrativa. Ah, prohibidas como administrativamente. Claro, ley administrativa. O sea, y os llegan denuncias de gente que practica ese tipo de terapias. Pues ha llegado la de la abogada, o sea, la de la psicólogos, psicóloga esta, ha llegado Sí, por la todos lados. Elena. Vuestros terapeutas ha llegado. o colectivos, como se decía en Alcalá, y campamentos que me consta que los hacen por Cantabria. No nos han llegado personalmente, pero sí nos han llegado por las redes sociales. Los más llamativos nos han llegado. Pero por eso se derivan directamente a la unidad de la gestión por la diversidad, porque como es administrativo, no es penal. Otra cosa es que ese mismo hecho vaya rodeado de más cosas que sí puedan tener tinte penal. Por ejemplo, que vaya rodeado de un delito de odio. Coacción. Porque no es lo mismo, o por coacciones, personal a alguien. Es decir, no es lo mismo que yo lo oferte en Grindr como Happy Flower con maripositas, a que yo lo ponga en un foro y diga, estáis enfermos, no podéis seguir así, o trataros. Ahí ya estás metiendo otros factores que pueden llegar a discurso de odio, si incita al odio. Porque el discurso de odio no es que te odies mientras te lo digo, es incitar al odio contra los colectivos y a que hagan algo, o sea, a que no golpeen, a que no discriminen, esa incitación. Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar un aplauso a Rufina.